Esto es Reyes de la Nada. Y al perro González, ¿qué me le dijeron? Hola, nuevamente acá con ustedes para hablar acerca de algo que nos interesa a todos, o creo que nos interesa, que fueron las pasadas elecciones a nivel regional que se realizaron en nuestro país. Para eso contamos el día de hoy con un invitado de nuestra ciudad y que también es egresado en licenciatura en comunicación. Estamos el día de hoy con Steven Villa. Hola Steven, ¿cómo estás? Hola, bien, no, muchas gracias por invitarme y pues bacano fortalecer estas vainas de hablar y de generar voces desde aquí. Steven, para iniciar esta pequeña entrevista te quiero hacer una pregunta. ¿Fuiste candidato al consejo o algún cargo de elección pública en las pasadas elecciones regionales en nuestra ciudad o en nuestro departamento? Lo pensé, en un momento pensé dos cosas. Bueno, se lo pregunto también. Primero el desempleo. Claro. Y segundo, la mitad de mis contactos de Facebook empezaron a poner como loguitos de campaña. Yo dije, fue puta, ¿qué está pasando? Todo el mundo está tirando al consejo. Pero no, realmente yo pienso que también esas iniciativas necesitan más madurez. Se lo pregunto obviamente porque uno ya no sabe, pues porque básicamente yo estaba ese día, bueno, hace como un mes, 2 meses, y me di cuenta que mi tío se había lanzado. Ni siquiera me había dado cuenta yo dije, pero por Dios, pero mi tío, pero si es mi tío. Pero bueno, se lo pregunto. Y también le hago esta pregunta que la hice yo particularmente en el primer programa que tuvimos en Reyes de la Nada. Es, ¿qué se le viene a la mente o qué piensa al escuchar la palabra Reyes de la Nada? Pues yo escuché o leí más bien como en Instagram y pues me imaginaba como una propuesta nadadista del pensamiento, ¿sí? Sobre todo de generar un pensamiento alejado un poco de los esquemas gruesos de la ideología, más bien como Okay. Los esquemas gruesos de que coartan el pensamiento cuando uno se aferra a las ideologías, que creo que eso no es bueno en ningún sentido. Entonces, a mí me generó esa impresión, pues es como de acuerdo también a lo que puedo entender con la nada o con el nadismo o con ese tipo de cosas. Ok, entonces para ya comenzar en serio la entrevista, te voy a hacer la primera pregunta que la tengo acá. Y es acerca de ¿qué cree usted o a qué cree usted que se presentó el fenómeno, digamos, de tanta gente lanzarse a cargos de elección pública? Debido a que tuvimos, digamos, una cifra extraordinaria de gente que se lanzó al consejo y además 8 candidatos a la alcaldía de nuestra ciudad. ¿A qué cree usted que se debió que mucha gente aspire a cargos públicos en nuestra ciudad y en nuestra región? Yo creo que hay muchas cosas. Ha habido una transformación política acá en la ciudad que tiene que ver con un contexto nacional, digamos que la paz y lo que normalmente se estigmatiza como la polarización, lo que ha generado es que la sociedad se ha politizado un poco más y al menos se ha sentido como inquieta por opinar. Entonces, eso de un lado. De otro lado, el mismo proceso de transformación de nuestras formas de comunicarnos. Entonces hay redes sociales, hay como más cercanía con la forma de opinar o con la capacidad de opinar, hay más noticias, hay más información. Entonces usted tenga mucha información o tenga información de calidad o no, siente que se puede expresar más fácil, siente que puede comunicar y eso abre un poco el panorama político. Y tercero, aquí en la ciudad, pues venimos como de una alcaldía que empezó a generar unos procesos también de comunicación, o que también partieron de comunicación, que transformaron la visión que se tenía de la política anterior. Yo no sé si en la mente todavía tenemos como las administraciones del partido de la U, que eran una cosa completamente alejada de la ciudad, la ciudadanía acá sin entender nada de la política y pues los políticos allá haciendo de las suyas. Yo creo que esta administración en la forma de comunicar generó un poco más
la posibilidad de decir, hey, esto está pasando, yo tengo esta posición con respecto a lo que está pasando. Y eso sumado con un panorama nacional de apertura política en donde más gente dice, hey, como yo puedo participar, pues genera como que haya más participación. Pero también se vio como el nivel de desorganización, ¿sí? O sea, hay más ganas de participar, pero los espacios no están bien consolidados. Entonces había pues cantidad de gente inscribiéndose en los partidos, que también es una estrategia de los partidos, ¿no? Si su tío pudo haberle aportado, no sé, 50 votos, 100, 200, pues, claro. dependiendo de lo popular que Claro. sea. Eso a él no le va a significar nada, pero al partido le va a sumar y el partido va a ganar más o menos curules por eso. Entonces también es una estrategia de los partidos. Entonces como aprovechemos que hay más gente pensando en política, demos avales a lo loco y sumemos. Eso fue lo que hizo el Partido Verde. Pero si yo le propongo a usted que en vez de pensar, ¿cierto? Que hay más gente pensando en política, yo le dijera a usted que también el desempleo, además de las ganas de llegar a un cargo público, que son cargos de poder, para, digamos, armar o empezar, digamos, a diseñar, como yo lo llamo, redes feudales o estructuras feudales para la conveniencia de ellos mismos. ¿No podría ser eso también una forma de que, digamos, en estas elecciones hubo tanta gente lanzándose a cargos públicos? Yo creo que hay las dos cosas. Digamos que en materia del consejo siempre se ve de todo. Entonces hay concejales que tienen aspiraciones genuinas, hay jóvenes, hay procesos de comunidades. Creo que tampoco se puede como desmeritar eso, como restarlo o borrarlo del panorama, generalizando una posición negativa o un punto de vista negativo sobre lo que hace la gente. Creo que ya en la alcaldía el análisis o la lectura tiene que ser diferente. Sí, digamos que para la alcaldía, por ejemplo, crece el voto de opinión. ¿Sí? Como que en la ciudad el voto de opinión era una cosa que ni existía. Y después de todo lo que pasó, de que el Partido Verde ganara aquí en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, de que se empezaran a visibilizar como opciones alternativas y demás, entonces como, crece el voto de opinión, pues aspiremos. Entonces hay muchas posibles aspiraciones para la alcaldía. Y en el consejo, claro que existe ese tipo de gente que pues quieren formar como sus feudos, tener trabajo, mover dinero, mover puestos, mover influencias. Pero creo que hay de todos los panoramas y hay que, diría yo que podemos resaltar un poco que la gente quiera participar en política, como desde una visión optimista. Igualmente, manteniendo como la lectura que la monstruosidad de las maquinarias políticas aquí, digamos que supera todas esas lecturas, pero pues las transformaciones se van construyendo como muy lentamente. Lo que tenemos que pensar ahorita es que si las transformaciones se están haciendo mal desde que están empezando, pues entonces hay que arreglarlas ahora para que en el futuro se puedan hacer bien. Hablando usted de transformaciones, tengo una pregunta acerca de lo que es el emotivismo en política, sobre todo. ¿Usted qué piensa del emotivismo en política? ¿Influyó en estas elecciones regionales? ¿Y usted también cree que el emotivismo en algún momento se puede desligar de una postura política en el ser humano, o es casi imposible o improbable que se desligue el emotivismo cuando hablemos de tendencias políticas? No, eso es lo mismo. Hay dos lecturas que hay que hacer acá. Primero, las elecciones regionales están muy marcadas por las maquinarias, ¿sí? Y eso se aleja de lo emotivo, se aleja de lo que usted quiera, porque no sé... Pero sí será que se aleja de lo emotivo, porque... Yo creo que se aleja de lo emotivo porque las condiciones que median la elección son otras. Si usted vota, pues por su amigo, por el que le va a dar un puesto a su familiar, por el que le ayudó a la familia en algún momento, digamos, eso pasa en mi familia, eso pasa en los barrios, eso es la general, y por eso es que ganan las personas que tienen maquinarias políticas, así hayan hecho campañas muy malas. Y de otro lado está el voto de opinión, pero entonces en el voto de opinión, pues ya es alguien que se siente y dice, yo voy a votar por estas razones.
no necesariamente y no generalmente esas razones son pensadas o son argumentadas o son bien discutidas. Normalmente las razones se basan en la imagen del candidato, ¿sí? Entonces, aquí por ejemplo, ¿qué hizo Alejandro García? Que quedó en tercer lugar y que se quedó con la mayoría del voto de opinión de la ciudad. Sí. Generó una imagen que le permitió que la gente identificara en él algo diferente. La propuesta de Alejandro García en gran parte era continuar con lo mismo que estaba haciendo Gallo. Y cuando mucha gente estaba empezando a decir, hey, no, lo de Gallo ya estuvo bueno hasta ahí, hay que hacer otras cosas, se empezaron a destapar los escándalos de corrupción y todo eso, y la propuesta de Alejandro García no distaba mucho de eso. Pero la gente que votó... Por eso en un partido diferente a los tradicionales también puede ser. Mucha gente que ejerce como su voto de opinión, dice, es una figura joven, es diferente, está haciendo campaña en la calle, vino a hacerle campaña a Fajardo, Mocos, bueno, etcétera, como otra gente, y sin necesidad de tomar una decisión argumentada, digamos, con base en el programa de gobierno, en sus propuestas, en sus posturas políticas, en sus relaciones, como la relación que él tiene con Luis Enrique Arango, etcétera. La gente dice, no, pues yo voto por él porque me parece que es mejor que los otros. Y eso mismo pasa en cualquier parte. Lo que sucede es que hay que entender cómo funcionan esas decisiones y lo importante que es la imagen que genera un candidato. Pero eso no sería emotivismo, porque de igual manera, pues se me está diciendo, ¿cierto?, que Alejandro García pudo, digamos, llevarse el voto de opinión en nuestra ciudad. Pero de igual manera yo creo que también mucha gente votó por él porque no era, digamos, del Partido Liberal, ni el Conservador, ni el Centro Democrático, por las figuras que, digamos, tienen estos partidos. Por emotividad no votaron por esos partidos. Entonces, básicamente también los votos pudieron ser por emotividad, ¿no? No, por supuesto. Digamos que es precisamente que es esa dimensión, no la de los argumentos, la que media las decisiones políticas. Pero en lo emotivo... yo sí creo que el papel fundamental es la construcción de la imagen. Lo que pasa es que usted se identifica con una imagen que le parezca más cercana a sus ideales, a su manera de pensar. No, y además porque también era una figura más joven, ¿no? Pues, digamos, pareciéndose un poco a la que tenemos del alcalde actual. Hizo una campaña emotiva, sin andar por ahí con girasoles, repartiendo, dándole la mano a usted en la calle, sonriéndole, diciendo no soy de los mismos, no me invitaron al debate, pero hoy debato en la calle. Entonces, claro, ese tipo de cosas son hasta tiernas. Claro, y además que refleja mucho, digamos, el sentimiento que es del Partido Verde, que es básicamente crear narcisos. Pues figuras bonitas, como ya sabemos quién, el principal, Sergio Fajardo. Y acá también lo creó, porque mucha gente y muchas mujeres también dijeron, uy, no, este man está como bonito, como que hay que darle la oportunidad y demás. Entonces también refleja un poco lo que los partidos, digamos, quieren mostrar a la sociedad. No, el Partido Verde, ellos son campeones en eso, en construir figuras como alternativas, o que quieren vender como alternativas, y conecta muy fácil con la gente. Pero detrás de eso... Hay mucha gente pensando esas estrategias. Detrás de eso hay muchísimo trabajo de decir, hey, ¿cómo piensa la gente y cómo nos vamos a construir nosotros? Eso no es que sea, ay, ellos son así, súper honestos, súper transparentes. Sí, ¿no? Digamos que más transparente es la izquierda, que se equivoca y se equivoca y la caga y la caga. Ellos no son de equivocarse porque en la manera en cómo comunican, en la manera en cómo construyen su imagen, todo está muy bien pensado. Entonces, es igual a los partidos tradicionales, sino que con diferentes mensajes, como bien lo hablamos. Pero no mandar, digamos, las personas maduras o así como que se vean, como irían por ahí, pantalonudas, pues, y fuertes, sino como mandarlos suavecitos, tiernitos, amor y paz, pues como hippies modernos, básicamente. Lo de ellos es crear lugares comunes y como aprovecharse de eso, sí. Entonces, el lugar común de tenemos las manos limpias, de la lucha contra la corrupción, de el carácter, porque eso les importa mucho, de estar en el centro, de no polarizar, que es un lugar común, pues, que no tiene nada que ver con la democracia, pero son tan buenos creando lugares comunes, o habitando esos lugares comunes, que logran entenderse con la gente, porque básicamente
cuando usted no se mueve del lugar común, pues no le está exigiendo a la persona que lo está escuchando, o a su público objetivo, no sé, que piense, ¿no? Como es lo más fácil que hay que decir en política es luchar contra la corrupción, y lo dicen en todos los países y lo dicen todos los partidos de todas las tendencias ideológicas. No hay un partido que se pare en el mundo, no hay un político que se pare en el mundo a decir yo defiendo la corrupción, ¿sí? Entonces ahí no hay nada nuevo en la propuesta de ellos, pero lo hacen tan bien y lo reiteran tanto que la gente se identifica con ellos y dice, pues sí, yo para qué me voy a poner a pensar en el modelo económico, en las desigualdades, en la inequidad, si puedo simplificar todo y decir, no, todo es culpa de la corrupción. Entonces, digamos, hablando de esto, tengo, digamos, una frase pues, que yo elaboré, no sé si haya copiado de alguien más, yo creo que la elaboré yo mismo, pero bueno, la voy a decir y quiero que usted opine si lo cree así o no lo cree, y es esta. La política en la actualidad es un ejercicio lineal que solo se encarga de limitarse en planteamientos perecederos que no poseen una base sólida, perdiendo de vista los cambios de fondo y no de forma que sufren cíclicamente las sociedades políticamente constituidas. ¿Usted cree que es así o no es así? ¿O estoy errado o no estoy errado? La otra es la primera parte. Leo otra la primera. Sí. La política en la actualidad es un ejercicio lineal que solo se encarga de limitarse en planteamientos perecederos que no poseen una base sólida, perdiendo de vista los cambios de fondo y no de forma que sufren cíclicamente las sociedades políticamente constituidas. ¿A qué se refiere con lineal? ¿Ese lineal va como en qué sentido? Pues es un ejercicio lineal en el que digo que me entro ya como en el hecho del gobierno representativo. El decir también como que esperamos una representación donde ellos supuestamente hablen de las problemáticas o problemas que tenemos como sociedad, pero no toquen realmente escenarios de fondo, sino de forma. Por ejemplo, un candidato, no lo voy a mencionar en esta entrevista, decía que no, que hay que hacer una granja para los drogadictos y que para mandarlos a trabajar y que yo no sé qué, pero no tratan realmente de fondo cómo combatir el problema del narcotráfico o de la drogadicción, sino que hablan de soluciones de forma. Sí, claro, ya, entonces lo lineal como desde lo vertical. Ajá, ¿sí? De que no hay nada pues nuevo, que es, digamos, cambiando más de palabras, no realmente el escenario. Como dijo usted ahorita, están en escenarios comunes, no salen, digamos, de ese escenario. No plantean, digamos, escenarios que puedan realmente desestabilizar el poder real que existe en la política o digamos en las redes jerárquicas que hay en nuestro país y también a lo largo del mundo. Sí, no, total. Pues yo estoy de acuerdo y creo que, por ejemplo, un gran problema es si usted ubica los problemas de esta ciudad para traerlo como a este contexto particularmente. Se va a encontrar que la raíz de todo, parte del poder que tienen las redes del narcotráfico, ¿sí? Que son nuevas estructuras feudales, que ahorita hay una pregunta acerca de eso. En el 2006, yo me acuerdo que acabó una guerra, si se acuerdan, mataban mucha gente, yo soy de Cuba. Creo que Pereira fue la primera ciudad con más muertes en ese año, militarizaron parte de la ciudad y era pesado, o sea, eso fue tipo fin de año, comienzo de año, y eran muertos todos los días y confundidos con pólvora, pues las balas. Y en mi barrio, que es un barrio tranquilo, hubo como 3, 4 muertos, una balacera, eso fue una locura. ¿De qué barrio se estiguen ahora, pues? De la Cuchilla de los Castros. Es un barrio tranquilo. Sé que el nombre parece... No, pues sí, es por Cuba, ¿cierto? Sí. Es un barrio de Cuba. Pues que Cuba tiene fama, ¿no? Aquí no haga el séptimo día, por favor. A Cuba no me lo tocan. Lo que pasó fue que acabó una guerra, ¿sí? Entre dos bandas del narcotráfico. Y solamente la ciudad se pacificó cuando esa guerra la ganó una de esas bandas. Todos sabemos de qué estamos hablando, ¿sí? Claro que sí. Y eso es tenaz. Porque entonces aquí
no, esta ciudad es de las más seguras del país y no la super ciudad moderna, donde todo está súper bien controlado, donde roban muy poco, la gente de otras ciudades se asombra como con la tranquilidad con que acá andamos, así a nosotros nos parezca diferente, pero pues si uno va a otras ciudades es muy tenso. Sí, claro. Pero entonces todo el mundo está cómodo con esa situación. ¿Sí? ¿Y qué hay debajo de eso? ¿Sí? No es gratuito que sea una ciudad tan estable, como tan pacificada, pero al mismo tiempo sea la ciudad y el departamento, pues porque ahí tiene mucho que ver también Dos Quebradas, el área metropolitana, que más drogas consume en porcentajes, Claro. que más heroína consume. Pero eso tiene que ver... No, está por debajo solamente de Medellín. Pero digamos que para lo que es una ciudad Sí, no, es verdad. Si que digamos, se podría controlar claro, no, más y fácil. si desde lo Pereira administrativo. fuera más grande, superaría a Medellín. Téngalo por seguro en el consumo de heroína. es verdad. Entonces, como entender que eso que nosotros, esa tranquilidad, como con la que vivimos, con la que parecemos vivir, realmente está condicionada, hacen que hay unas estructuras muy oscuras que tienen el poder de todo. ¿Sí? Controlan los barrios, cogen a los ladrones, o sea, ejercen la justicia. Sí, claro. Tienen gotagotas que son los que se encargan de hacer préstamos a la gente, entonces tienen el poder económico, tienen el poder de la justicia, tienen las armas. ¿Sí? Ustedes saben, la policía aquí anda por la ciudad y cuando pasa por la olla mira para el otro lado. Tienen el poder político. Entonces, ¿qué tipo de sociedad tenemos, no? ¿Y qué político habla de eso en serio? ¿Sí? ¿Cuál campaña en serio ha sido una propuesta para atacar? Es como que hay un monstruo con el que nadie se mete. Y eso mismo pasa en otras regiones del país, en otras regiones apartadas del país. El poder está incluso lejos de ser un poder como ejercido por los ciudadanos. Hay tantas complejidades en los territorios, en todos los territorios, que otro tipo de poderes muy oscuros, con unas formas violentas, agresivas, bueno, de todo lo malo que usted se puede imaginar, ostentan el poder. Y entonces a los que tienen el poder formal les toca aliarse, omitir o dejarlos sanos para que las dos cosas convivan y todos nos creamos este cuento de que somos la democracia más estable, de Claro. que avanzamos, de que caminamos bien. Claro. Entonces eso va muy relacionado con su frase. ¿Sí? Nadie está atacando esos problemas de fondo, porque mientras las cosas parezcan bonitas, que es lo que vivimos aquí 4 años con esta administración, ¿sí? Mientras la ciudad parezca linda, mientras estemos proyectando la imagen de ciudad moderna, de avanzada, entonces ¿qué importa lo que hay debajo de eso? Pues el problema que estamos tratando de lo que mueve Colombia. Es decir, nadie puede negar que el Producto Interno Bruto, un porcentaje de ese, es el narcotráfico. Es decir, el que lo niegue básicamente no vive en el país. No. Y bueno, también como desde lo individual nos empezamos a ser conscientes de eso y como de hablarlo sin censura. O sea, de dónde provienen los grandes capitales que luego circulan y terminan dándole dinero a la gente. Bueno, ahora que nos dieron un poco más de tiempo, voy a hacer una pregunta que Estábamos corriendo. que la tenía guardada pues acá, ¿cierto? Es sobre algo que dijo un politólogo pues, colombiano. Entonces, el politólogo Gilberto Tobón Sanín dijo que el poder político colombiano es una sociedad cerrada, pero tiene escaleras de ascenso. Entre ellas menciona el narcotráfico, como ya lo hemos hablado anteriormente, pero también menciona la educación. ¿Qué opina usted de esto? ¿Y por qué la educación entra en estas redes? Si acaso la real función de la educación no ha sido siempre tratar de transformar las acciones políticas tradicionales. Vea pues. Bueno. Siguiente pregunta, señor periodista. No, Bueno, mentiras. no, pues a la final No, mentiras. No, bacano como discutir ese tipo de preguntas que normalmente no se discuten. Obviamente, pues como no conozco el autor, digamos, extraer Sí, claro. un fragmento o leer una posición desde un fragmento es más complejo. Porque pues ahí yo me pregunto, antes de tener una posición, pues me pregunto como desde
qué punto de vista la educación, porque habría muchas maneras de mirarlo. No, de porque, pronto, porque, pues, una que se claro, me claro, ocurre- había muchas maneras de mirarlo. sí, Sí. una que se me ocurre es la forma en la que se vende la educación, ¿sí? Como la educación es para que el niño pobre salga de su pobreza y se vaya a vivir como un niño clase media. Entonces, cuando el niño pobre sale de su burbuja y se sale a vivir como un niño clase media, es el ejemplo de superación que le dice a los demás: hey, vean, ustedes también pueden. Pero ese niño, o ese joven, ese adulto, luego pues se va a desentender de lo que fue su contexto en el pasado y las cosas van a seguir prácticamente igual. Y Pero además- alguien va a poder salir a decir: hey, mire, lo estamos haciendo porque hay gente que se está superando a sí Y misma. además querrá seguir escalando. Ya no quiere ser clase media, sino que ya quiere ir un poquito más arriba hasta poder formar, digamos, un monopolio, ¿cierto? Como, digamos, lo pinta este modelo económico muchas veces. Sí, y claro que esa es una de las concepciones más discutibles de la educación, o de poner la educación en el centro de la discusión, como si la Si no- educación fuera a resolver los problemas, porque pues no necesariamente la educación resuelve los problemas de nada. Sino que también lo veo como en el sentido, por ejemplo, soy un académico, ¿cierto? Digamos, comencé pues el pregrado, ¿cierto? Hice mi carrera, salí, comencé como docente y empecé a escalar, ¿cierto? Entonces comencé a formarme, me llegué a, ya no sé, director de un programa, ya después fui a decano, ya con decano tuve mucha más poder, ¿cierto? Y ya hasta llegué hasta ser rector de la universidad, y ya sabemos que los rectores no solo manejan la universidad, sino que manejan influencias a nivel de ciudad. Sí, contratos. Exacto. Para no decirlo, pues para decirlo así, contratos. Entonces es una forma también de verlo, que es mucho más tortuosa, mucho más, digamos, también larga, ¿cierto? Pero también es una forma de escalar a nivel social. Y además Claro. de tener poder en esas redes, digamos, que se ven como tan cerradas, pero que la gente la va abriendo poco a poco. Ese es el punto, que no es, ahí no es la educación o no es un mérito lo que condiciona como ese ascenso, sino su capacidad de moverse dentro de esas redes. Sí, tal como usted planteó ese camino, es el camino de cómo entender el clientelismo y cómo moverse dentro del clientelismo. Porque así es como funcionan las cosas. ¿Sí? Usted va adquiriendo cargos de poder más por su capacidad de moverse con los poderosos, de servir a ciertos intereses, de volverse una ficha clave dentro de un juego de intereses que le conviene a alguien que siempre está encima y que ha estado ahí y que va a seguir estando ahí, que por otras cosas, que por su capacidad digamos que por sus intenciones de transformar o de hacer cosas bien. Y eso pasa aquí. Entonces, la universidad es eso prácticamente. Acá tenemos la forma de elegir decanos, la forma de elegir los órganos de dirección de la universidad, en donde es el poder central el que los pone, pues da cuenta de eso. Si usted sirve a ciertos intereses, usted va a poder avanzar y escalar. Y lo mismo funciona en la política. Y eso digamos que se relaciona con unas situaciones de inequidad social en donde hay pocas oportunidades. Entonces mezclarse con el poder es la única manera de usted empezar a ascender. Y yo tengo muchísimos compañeros pues egresados que igual en la misma situación de desempleo dicen: es que acá lo único que podemos hacer es pegarnos de un político. Ajá. Y empezar como a avanzar. Y en ese sentido es como el sentido utilitarista de la educación. Entonces, claro, yo avanzo porque necesito estos títulos o necesito digamos, este nivel de representación social para avanzar o para como para tener ciertos cargos diferentes o para ir ganando poder. Y ahí no se está transformando nada, porque lo que está pasando es que hay unas personas que se tienen que adaptar a las condiciones que ya el poder tiene planteadas. No hay forma de hacer ese tipo de transformaciones en lo individual. Yo ahorita decía que todo parte desde las transformaciones individuales, pero las transformaciones individuales se tienen que encontrar con otras transformaciones individuales, y son los procesos colectivos los que pueden generar luego procesos de transformación social y real, partiendo desde conciencias personales muy concretas y muy críticas. Sí, pero cuando es el camino crítico individualista, netamente,
pues se queda en lo que usted acaba de plantear, en sujetos adaptándose al poder. Sí, bueno, entonces no sé si cerrarla ya porque no tengo más, tengo más preguntas, pero no sé si me las dejan hacer. No, yo quiero, para empezar a cerrar la entrevista, hacer una pregunta que es pues muy personal, y quisiera preguntar para Steven Villa. Villa, ¿cierto? Qué pena, es que qué pena, Steven, es que yo sé que es Steven, pero no sabía el apellido. Steven Villa, ¿cómo se puede dar realmente un cambio a largo plazo? No lo pensemos ni que era en corto ni mediano plazo, pensemos a largo plazo de esta sociedad. Y no hablo solo de Colombia, de Pereira, hablo a nivel mundial, porque básicamente los gobiernos representativos son los que mandan en casi todo todo el globo, ¿cierto? En todo el mundo. Entonces, ¿qué realmente es un acto de revolución? No de revolución de fantasía, como yo lo llamo muchas veces a muchos, digamos, pensamientos o posturas. ¿Cuál puede ser un acto de revolución? ¿O qué actos pueden ser de real revolución para cambiar este entorno político y social en el que vivimos actualmente y que vamos a seguir viviendo, creo que por muchos años? Vea, yo creo que el principal acto de revolución, y sobre todo ahora, sí, porque estamos en una sociedad en la que creemos que pensamos más que nunca. Y yo creo que lo que más necesitamos es pensamiento y criterio. Pero esa es la parte más complicada, que muy pocas personas quieren pensar. Y muchas personas quieren opinar. Y muchas personas quieren sustituir el acto de pensar por el acto de opinar. Y ahí hay un problema grave, ¿sí? Porque sí, obvio necesitamos tener la libertad de opinar. Claro, pero asimismo necesitamos tener la responsabilidad de pensar y de asumir el pensamiento con criterio y asumir posiciones críticas reales. Y lo mismo, asumir posiciones críticas no significa ubicarse en un sector ideológico u otro. Asumir una posición crítica no significa decirse o mostrarse revolucionario cuando se está atendiendo, es lo mismo, a lógicas de reproducción. Siempre que usted o su pensamiento, sus decisiones, sus posiciones estén condicionadas por lo que dice otra persona arriba y por su capacidad de seguir instrucciones, entonces ahí no hay pensamiento, ¿sí? Y nosotros atendemos a sociedades que son de este tipo, atendemos a formas de relacionarnos muy mesiánicas aún, ¿sí? Entonces, la herencia como del esquema de pensamiento judeocristiano es eso, es que necesitamos a alguien a quien seguir, y solamente si tenemos a alguien a quien seguir, entonces podemos movilizarnos. La cara representativa que llamamos muchas veces, la exacto, figura. Exacto, entonces necesitamos una figura, sea cual sea, que mueva la masa, como se dice por ahí. Entonces, y sin esa figura, entonces no hay cómo moverse. Y mientras nosotros estemos buscando esa figura afuera y estemos, es el tema. Creo que ahora ahí se puede hablar como del problema de la democracia representativa. Es que nos dijeron, es que fácil, la responsabilidad del otro, ¿sí? La responsabilidad es de un otro que quiere asumir esa responsabilidad, y cuando el otro la asume, entonces usted se libera de ella y ya está, wow, algo menos en qué pensar. Ahora sí puedo pensar en más fiesta o en más series o en más maricadas varias, ¿sí? Y eso pasa. Claro, que tampoco significa que el hecho de que, digamos, pensemos seriamente, ¿cierto? Tampoco significa que no vaya a haber momentos de desahogo, que no, pues, obviamente como seres humanos tenemos que tener un momento en que tenemos que relajar. Y yo no creo que sea un momento. Creo que es que no se pueden dividir las cosas. Sí, usted puede pensar y puede explorar todas las otras dimensiones de su vida. Pero incluso es que piense en todas las dimensiones de su vida. Claro, ¿sí? Es más, ahora digamos, me acuerdo de un filósofo japonés, que no me acuerdo, el nombre es complicado, pero que él tiene un libro, creo, habla acerca de la sociedad de la nada. Que pensamos que no hacer nada está mal, pero cuando pensamos en no hacer nada es porque no estamos moviendo nada, es para el otro que está arriba, no le estamos produciendo.
Entonces es el hecho de no hacer nada, pero para ellos. Es decir, hacer algo es para nosotros. Es decir, si nosotros queremos realmente pensar, es no seguir ese juego de producción o rapidez que lleva este mundo, que esto es consuma, ¿no? Tiene que haber un momento de pausa. Momento que somos seres humanos, no somos máquinas. Y yo creo que cada vez estamos más aislados de eso. Sí, el mismo tema de cómo consumimos información. Sí, consumimos información muy rápido. Consumimos información tan rápido que tal vez nadie vaya a ver esta entrevista hasta el final. Porque vemos algo un minuto y decimos ya Steven, no seas así, por favor. ya tuvimos lo que queríamos, entonces está, siguiente, y siempre hay tantas cosas que aparecen cuando uno selecciona el botón de siguiente o cuando uno hace scroll down que ahí está. Hay tantas opciones que a la larga terminamos eligiendo la misma de siempre, como dije en algún momento en una introducción mía en un programa anterior. Yo me leí en estos días un librito de una, creo que se llama Imprenta Comunera, es como un proyecto editorial así de Bogotá. Se plagiaron un discurso y lo hicieron un librito y lo venden a 6.000 pesos. Y dice es como una oda al aburrimiento. Es un discurso de un man, no sé dónde, en una universidad de otro país, en las que le dice a los estudiantes, hey, prepárense porque se van a aburrir. Y cuando se aburran, asuman el aburrimiento. No entren en el juego de la sociedad que les dice, nunca hay que estar aburridos, siempre hay que buscar otras cosas. Entonces tenemos que estar excitados siempre por algo, por un contenido, o por un viaje, o por una salida, o por hablar con alguien, o por salir con alguien, o por sexo, o por drogas, o por alcohol. Y tanta velocidad en lo que hacemos, pues que en qué momento pensamos, ¿sí? Incluso dentro de la euforia política. Entonces salgamos a marchar. Y ahora acá hay un ambiente de marcha y de movilización muy bacano, muy interesante. Pero entonces realmente nos sentamos, pues sentamos hoy en un sentido como figurativo, ¿no? Nos ponemos en un momento, dedicamos un momento de nuestra vida a pensar desde lo muy individual por qué estamos haciendo eso, ¿sí? ¿Por qué usted va a salir a marchar? No porque hay que marchar, o no porque hay que hacer una marcha, no porque la gente tiene que marchar, no porque hay que hacer un paro, sino porque usted lo va a hacer. ¿Sí? ¿Cuáles son sus ideas? Motivos reales. O cuáles son sus, digamos, desde lo que usted mismo puede construir con su pensamiento. Y eso está permeado en todas partes, incluso en el mundo académico. Si nosotros tenemos ese problema de que a quién le incentivan a pensar, a quién le incentivan a crear como conocimiento auténtico, original, si lo que nos están pidiendo todo el tiempo es que citemos. Entonces haga citas, menciona menciona lo otro, y lo que usted diga solo tiene validez si menciona a 10 personas que ya lo dijeron antes. Y entonces, ¿a quién están incentivando a generar procesos de pensamiento propio? Cuando lo que tenemos que hacer es acudir a una sociedad sumamente obsesionada con las referencias. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es decir, hey, la responsabilidad de pensar no es de los demás, la responsabilidad de pensar es mía. Y eso parece extraño porque incluso la educación genera que nosotros decantemos esa responsabilidad en los demás, porque siempre hay un maestro, siempre hay un profesor, siempre hay conocimiento por fuera de nosotros. Entonces allá es donde está el conocimiento. Usted puede ir al campo y encontrar muchísimo pensamiento auténtico y original en las personas que basan su vida en su relación con su entorno directamente, y puede venir a la universidad y no encontrar nada de pensamiento auténtico, porque hay un poco de estudiantes que están condicionados más por una nota, más por de qué cantidad de referencias se llenan, que por generar procesos de pensamiento autónomo. Yo creo que esa es la revolución. Sí, la revolución es la persona que coge un libro que no le mandaron a leer. Sí, la persona que se atreve a escribir, a hablar, a pensar, a plasmar de cualquier forma un pensamiento, una idea elaborada que no tenga sustento en lo que dijo alguien más, o que no sea seguir lo que dice este o lo que dice el otro.
Y cuando nosotros nos metamos como eso en la cabeza, y cuando los procesos de construcción de sociedad, de transformación social, lo que sea, pasen por formar sujetos con criterio y no conformar feudos de poder, que es lo que pasa aquí, lo que pasa a nivel pequeño en los movimientos políticos, incluso en los alternativos pasa eso, tengamos pequeños feudos de poder en donde entran unas personas que van a seguir a alguien, que sigue a alguien más, que sigue a alguien más, que sigue a alguien más, y ahí nos están generando procesos de pensamiento autónomo. Entonces, nada de eso va a funcionar hasta que no comprendamos cómo es que tiene que darse las cosas. Lo que pasa es que tal vez eso nunca pasa. Además también pues reflexiono un poco y pienso que pues que digamos nosotros creo que todavía estamos jóvenes, ¿cierto? Y creo que la madurez política también tiene que ver también con una madurez, digamos, de vida. Que nosotros no podemos suponer que ahora con 20 y tantos años que tengamos vamos a solucionar 21. todo. 21. Yo 23 específicamente. Pues yo no supongo que yo con esta vaya a solucionar. Por eso es que digamos también algunas sociedades, digamos, tienden mucho a escuchar la palabra del viejo, ¿cierto? Del anciano, como le decimos. Porque es que nosotros también para tener una actitud, digamos, crítica real y de pensamiento propio, tenemos que transcurrir mucho en la vida. Y estamos en esa etapa apenas. Pues, digamos, estamos... Obviamente sí es importante tener opinión, porque no digo que no hay que tener opinión. Pero para tener una actitud reflexiva, real, crítica y de pensamiento propio, hay que tener mucha más madurez y hay que ver mucho más qué pasa en esa sociedad. Y también vivir uno también mucho más, porque eso también de alguna u otra manera te va generando, digamos, pensamientos, ¿cierto? Digamos, reflexiones propias. Yo creo que sí y no. Sí y no. O sea, todos esos elementos son necesarios, pero usted puede tener a alguien que leyó mucho, que vivió mucho, que escuchó mucho y que no forma pensamiento propio nunca en su vida. No, pero parte... pues, tampoco lo quiero dejar en que digamos pues que digamos todos los ancianos o la gente digamos experimentada, ¿cierto? Tenga un pensamiento propio, pero me imagino que muchos sí pues necesitan transcurrir todo ese tiempo para llegar a tener un pensamiento propio. No sé, Yo creo que solo hay... Tampoco quiero generalizar, pues digamos que todo, hay que esperar pues hasta viejos para no. Yo creo que solo hay una cosa necesaria, porque además cada etapa de su vida lo va enfrentando a diferentes escenarios a los que usted le tiene que, con los cuales usted se tiene que relacionar de determinada manera. Pero lo único que va a determinar su pensamiento o el nivel de pensamiento crítico más bien que tenga es la capacidad de hacerse preguntas. Si nosotros además solemos estar obsesionados con las respuestas y con encontrar respuestas, y yo creo que no ese es el camino. Nosotros tenemos que estar obsesionados con encontrar preguntas, y eso pasa con la simplificación de la política, que necesitamos que nos den respuestas. Entonces aparece Fajardo y nos da respuestas súper fáciles que no tienen nada de fondo, pero con las que nos quedamos contentos porque hubo respuestas. Y además pues hablando un poco pues qué pena con el Partido Verde, pues, pero pues, hay que decir las cosas, y se las dan de muy alternativos y demás, pero cómo es que un hombre supuestamente, si le interesa mucho el gobierno representativo y las formas como pues la política se hace, en plena segunda vuelta dice en Twitter que está viendo que acepta eso, y hermano, eso no le interesa a nadie, pues guárdeselo usted para su familia, para sus hijos, para su esposa. Pero cómo es que en una segunda vuelta que mucha gente la cree interesante o que la cree importante para el país, pero a lo último terminan haciendo las mismas prácticas de los partidos tradicionales? Eso es la muestra de lo que hacen ellos, ¿sí? De decir, sí, la política es importante en este momento, pero yo puedo apagar e irme a seguir viviendo mi vida como si no me importara nada. Y eso le están diciendo a la gente, como, no, hágale, elíjame, y si no quedamos, apague y váyase a hacer otra cosa. Sí, porque no le están exigiendo a nadie que piense. Sí, como mientras yo le pueda dar respuestas, bien. Economía circular, economía naranja. Y si no, si nos vamos a dejar de pensar,
pues no pasa nada, porque está bien, porque no tiene que ser light. Y no, al contrario, tenemos que decirle a la gente, no, o sea, sigas haciendo preguntas, nunca deje de hacerse preguntas. El día en que usted encuentre todas sus respuestas, ¿para qué sigue viviendo? Mátese. Muy fuerte esa postura. Yo diría mejor que se vaya por una selva y viva como ermitaño. No vayas a ver ballenas. Pues... Ya, eso hicieron. Pero entonces estamos suponiendo que él ya encontró todas las respuestas que había hecho a todas... Ellos no proponen preguntas. Ellos peor. no problematizan nada. Peor aún, entonces se fue, pues... Ese es el centro de todo. Ellos no problematizan nada. Y además se creen con la autoridad moral, intelectual, ética, política, con la autoridad en todos los sentidos, para decir que nosotros ya tenemos las respuestas de todo. Y las respuestas son tan fáciles que usted las puede entender. Educación y no corrupción. Ya. O sea, así no se arreglan las cosas. Pues eso no resuelve nada y ahí no están resumidos ni siquiera el 5% de los problemas del país. Bueno, yo ya para finalizar... para pues, dejar pues a los verdes tranquilos. Qué pesar, pero yo no, creo pero hay que decirlo, yo pues, creo que además, se tenía que decir y se dijo. Yo pues, creo que como además por es ahí. una responsabilidad. Porque es que, sí, o sea, hay que tirarle a la derecha, bueno, digamos como que el gran cuestionamiento que se le hace es a la derecha. Pero este programa no lo van a estar viendo uribistas. Entonces, entre nosotros que tenemos... No nos subestimes, Steven. Entre nosotros que tenemos... No ustedes, al algoritmo de internet. ¿sí? Ok. O sea, los algoritmos saben a quién mostrarle los mensajes, a quién no. Entonces... El sistema. Entonces lo que pasa es que ya que nosotros tenemos esa posibilidad de entre nosotros discutir las posturas, entre posturas o entre posiciones que son más o menos cercanas, pues hagámoslo antes de que eso se vuelva un monstruo y antes de que sea difícil de controlar. O si no, van a ganar la presidencia en el 2022. Y ya empezaron la campaña y se lo dijo a Vicky Dávila. Bueno, lo dijo en la W. Creo que con el segundo cargo a nivel de elección en el país tienen toda la plataforma para hacerle campaña a Sergio Fajardo en las próximas, o cualquiera que ellos quieran lanzar, porque es que no hay que mentirnos. Y también lo dijo en algún momento el politólogo que yo le planteé la pregunta, pero donde saqué ese fragmento, Gilberto Tobón Sanín, también dijo eso, que básicamente Claudia López también cuando esté ya, pues que él pensaba que ella iba a ganar seguramente, porque Bogotá es un voto diferente a nivel del país. Y pues cuando ella esté montada pues en el cargo, iba a tener toda la plataforma para hacerle campaña 4 años a Sergio Fajardo. Sí, y es el tema de lo que han logrado generar también entre la ciudad, de cómo han logrado quedarse con los jóvenes, por ejemplo. Sí, a nivel de pensamiento, como el pensar diferente parece que está cooptado por ese lado, simplemente. Entonces yo me identifico con esta vertiente y ya pienso diferente y ya lo mismo. Mi responsabilidad política está cubierta. No tengo que hacer nada más. Sí, solamente poner un loguito en Facebook o un filtrico para la foto de perfil y ya está. Con eso hice todo. Ir y votar. Y lo mismo, asumir que la democracia se reduce El profe. a eso. Se reduce a eso. El profe que nunca ha estudiado pedagogía, pero bueno. No, y que hace mucho tiempo no enseña, porque es que el hombre dice que profesor, pero hace... Él es un matemático, y pues eso no se lo discuto, pero pues, cuando se lance un profesor de colegio que realmente ha tenido que lidiar con jóvenes, con los problemas de la pedagogía, pues bueno, entonces ahí sí gritemos como que un presidente profesor, pero pues antes no. Y por último, hay algo que ellos tienen a favor, es que la izquierda en este país es autodestructiva. ¿Sí? Si ustedes, si se ponen a leer como al líder, pues a la cabeza más representativa, la figura más visible, Petro, a Petro le encanta autodestruirse, es como un emo. Es como un emo que empieza a cortarse y le encanta, y entre más cicatrices como que mejor se siente. Cada tuit de Petro es autodestructivo.
Sí, yo a veces me quedo como sorprendido. Yo, pues, este marica, ¿cómo es que es capaz de darse más duro? Y sabiendo que tiene un panorama desfavorable en cuanto a medios de comunicación y demás, pero es muy bueno acabándose, ¿sí? Sí, lo que hizo, incluso en Bogotá, ¿sí? ¿Cómo se les ocurre poner a Holman Morris de candidato? Ya, eso es nada más autodestructivo que eso. Entonces, en ese sentido, ¿qué hacemos en un país donde la izquierda no se sabe organizar y en donde el centro es sumamente inteligente para pensar cómo ganar fácilmente unas elecciones, y en donde la derecha, por las mismas prácticas de la derecha, pues por fin se empieza a deslegitimar? Bueno, ese sería otro tema para otra entrevista en la cual hablemos de que las prácticas de la derecha básicamente vienen de alguien que es asociado con la izquierda, ¿no? Pues Karl Marx. Básicamente, ese señor fue un genio, pero para la derecha, porque básicamente planteó todo. Bueno, no voy a hablar más de mamertadas ni esas huevonadas, porque eso no nos interesa. Sí, pues porque no hemos mamerteado una hora, ¿no? Sí. Entonces ahora sí, para despedirme, quiero hacer la última pregunta. Rápida también, pero digamos con sustancia, ¿cierto? Capciosa, como diría un profesor de nuestro colegio, ¿cierto? En algún momento. ¿A usted le gustaría en algún momento venir como invitado a nuestro podcast, a nuestro programa en Reyes de la Nada? ¿O no le interesa para nada sentarse con Kevin y con Asby para hablar un poco o tertuliar sobre lo que hemos estado haciendo básicamente esta hora? ¿Le interesaría venir o no le interesa? Yo creo que siempre es importante seguir hablando y seguir discutiendo. Aquí, porque lo que ustedes están haciendo es muy chimba, o en otros espacios, o simplemente en un andén, o en un café, o en una taberna, o ojalá en una taberna, o en cualquier otro lugar, pero si no se hace esto, lo mismo, no estamos generando nada, no estamos reproduciendo. Entonces, hablar, así todo el mundo diga, hablando no solucionan nada. Hablando nos empezamos a solucionar a nosotros mismos, y solamente solucionándonos a nosotros mismos podemos ir a empezar a, no sé, de pronto imaginar que otras transformaciones sean posibles. Bueno, entonces vamos. Bueno, entonces por el día de hoy concluimos con Steven Villa, nuestro invitado. Muchas gracias, Steven. Esto fue algo que quise hacer acá en Reyes de la Nada, hablando sobre política. Yo soy el perro, ustedes ya saben mi apellido, y esto es Reyes de la Nada. Recuerde que se ha comunicado con Reyes de la Nada.